¿Quieres aprender a diseñar una unidad didáctica, pero que dé respuesta a un concurso educativo escolar como es la Feria de Ciencias o más conocida como Eureka? Muy bien, esta es una oportunidad para aprender. Reciban todos un saludo cordial. Hoy les compartiré información de cómo organizar los propósitos de aprendizaje de tal manera que se alineen y que dé respuesta a un producto que vendría a ser el proyecto de indagación. Bien, aquí ustedes pueden observar una pizarra digital y vamos a organizar de tal manera que en el transcurso de 5 semanas obtengamos un producto que en este caso sería un proyecto de indagación social. Muy bien, entonces ya lo he mencionado, esto hace referencia al área de ciencias sociales. ¿Cómo el área de ciencias sociales participaría en esta feria de Eureka o en esta feria de ciencias de tal manera que sus estudiantes sean los productores de esta indagación? Muy bien, entonces el área de ciencias sociales tiene 3 competencias: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y gestiona responsablemente los recursos económicos. Muy bien, entonces vamos a movilizar 3 competencias y que dé respuesta a un concurso educativo. Muy bien, entonces, ¿cómo organizamos en 5 semanas los propósitos de aprendizaje de tal manera que el estudiante al cabo de 5 semanas pueda obtener su proyecto de indagación? Muy bien, entonces, para la primera semana, ¿qué trabajaríamos? Para ello es importante que nos alineemos un poco, es decir, que nos organicemos. ¿Cuáles son los elementos de un proyecto de indagación? Revisando las bases de Eureka y teniendo en cuenta una indagación social, aquí se les comparte los elementos de una indagación y cómo abordarlo desde las diferentes semanas. Por ejemplo, en la primera semana trabajaríamos el planteamiento del problema hasta brindar justificaciones, es decir, cuál es la principal contribución de esa indagación. En la segunda semana trabajaríamos los objetivos generales y específicos, revisaríamos fuentes y así vamos desarrollando en su tercera semana, en su cuarta semana, hasta llegar hasta la quinta semana, que sería la última semana de la unidad didáctica. Entonces, ¿cómo organizamos los propósitos de aprendizaje de tal manera que estén sincronizados y alineados y que responda a las políticas educativas vigentes? Muy bien, en la primera semana trabajaríamos lo que es el planteamiento del problema, pero ¿cómo abordarlo desde las aulas? En este caso, el área de ciencias sociales empezaríamos con su primera competencia, que es construir interpretaciones históricas. Esta competencia tiene 3 capacidades: interpreta críticamente diversas fuentes, comprende el tiempo histórico hasta que elabore explicaciones sobre los procesos históricos. El estándar es extraído, todo ello, del currículo nacional, del programa secundaria. Vemos qué desempeño se alinea más a lo que pretendo lograr en esa semana. Ahora, y bajo este desempeño, formulo mi criterio de evaluación y planteo mi evidencia. Esta evidencia va a estar mejor descrita en los elementos de un proyecto de indagación, ¿no? Y por acá vienen ya las acciones que vamos a trabajar en esa semana, ¿no? Bajo el título de esa actividad, y vemos cómo es en esta semana qué otras competencias movilizamos. Muy bien, de otras áreas. Muy bien, entonces continuamos. Ya tenemos la competencia, tenemos sus capacidades, el estándar, el desempeño elegido tal cual. Esto es una actividad sugerida para cuarto año de educación secundaria, es un ejemplo. Muy bien, se ha elegido el desempeño contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes históricas sobre hechos o procesos históricos, y el medio que nos dan es desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática. Entonces aquí nos dan el campo temático que se debe abordar para cuarto año de educación secundaria. Muy bien, entonces, ¿cómo formularíamos un criterio? Recuerda que un criterio de evaluación
nos debe encaminar a lograr la competencia. Por lo tanto, lo más cercano para poder lograr la competencia es movilizando sus tres capacidades que tiene esta competencia. Entonces, ¿cómo formulo un criterio de evaluación? Pues es muy fácil. Recuerda los elementos que debe tener un criterio de evaluación. Debe haber una acción observable, debe haber un objeto de evaluación, una condición o contexto y una finalidad o propósito. Por ejemplo, ¿cuál sería mi acción observable? Por ejemplo, plantea hipótesis. ¿Qué es lo que yo quiero observar en mis estudiantes? Que planteen hipótesis. ¿Bajo qué objeto de evaluación? Por ejemplo, quiero que ellos planteen hipótesis, pero sobre el primer militarismo en el Perú. ¿Bajo qué condición? Aquí movilizaría dos capacidades. Es decir, quiero que planteen hipótesis sobre el primer militarismo en el Perú, pero tras interpretar críticamente fuentes diversas y comprender el tiempo histórico. ¿Eso qué le va a permitir? Realizar un análisis y que le va a conllevar a esta finalidad o propósito, que es elaborar explicaciones sobre los procesos históricos y sus implicancias, en este caso en la actualidad. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí para la condición he movilizado dos capacidades y para lograr el propósito o la finalidad, en este caso su tercera capacidad. Miren qué interesante, entonces muevo las tres capacidades y así podré formular mi evidencia que responda a todo ello. Entonces, frente a ese ejemplo de cómo formular un criterio de evaluación, entonces, ¿cuál sería mi criterio de evaluación si yo quiero que en la primera semana mi estudiante plantee un problema y que termine brindando razones y las contribuciones que va a tener en esa indagación? Entonces, frente a ello, ¿cuál sería la acción observable? Que plantee un problema histórico, ¿verdad? Pero desde una dinámica global y local. Entonces, ¿cuál sería la acción observable aquí? Que plantee un problema histórico. Ahora, ¿cuál sería mi objeto de evaluación? El campo temático. Pero como en la primera semana debes abordar diversos temas para que el estudiante elija con cuál desea investigar, entonces lo dejamos libre. Pero ¿cuál sería entonces nuestra condición o contexto? Nuestras dos primeras capacidades. Ahí está. Entonces, acción observable plantea un problema histórico. La condición, que interprete críticamente fuentes diversas para comprender el tiempo histórico en sus cambios y permanencias desde una dinámica global, local, en sus diferentes ámbitos: político, económico, social. Bien, para poder lograr la finalidad, ¿cuál es esa finalidad o propósito? Que es el último elemento de una estructura de un criterio. Entonces, sería la tercera capacidad. ¿Para qué? Para que elabore explicaciones sobre procesos históricos, dando a conocer sus razones y su principal contribución de su temática abordada. Entonces, ¿cómo queda formulado el criterio? Plantea un problema histórico, interpretando críticamente fuentes diversas para comprender el tiempo histórico en sus cambios y permanencias desde una dinámica global local en sus diferentes ámbitos, así como elabora explicaciones sobre procesos históricos, dando a conocer sus razones y principal contribución de su temática abordada. Ahí está mi criterio de evaluación, moviliza sus tres capacidades y con ello me encamina para el logro de la competencia, construye interpretaciones históricas. Entonces, ¿cuál sería aquí la evidencia? El planteamiento de un problema histórico, pero desde una dinámica global hasta una dinámica local, en sus diferentes ámbitos, estableciendo razones históricas y principal contribución. Mira qué interesante. Pero ¿esto de dónde salió? Pues me encaminó el elemento del proyecto de indagación, que es el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema que se hace, describen el problema. Cuando hablamos desde una dinámica global hasta una dinámica local, quiere decir, ¿qué es lo que está pasando realmente en el contexto global? Es decir, a nivel mundial. ¿Y cómo esto está repercutiendo a nivel internacional? ¿Y cómo es que Perú, nuestro país, responde a ello? ¿Qué impacto tiene nuestro país? ¿Y cómo eso se está descentralizando a nivel regional? ¿Y cómo influye en nuestro contexto local?
Entonces, una vez que ellos describen el problema, lo narran, entonces tienen que terminar formulando el problema, que es la pregunta de indagación. Para ello es importante que se trabaje con dos variables, una variable 1, una variable 2, que tenga cierto grado de correlación, es decir, que sean correlacionales. O puedo trabajar con causa y efecto, donde implica una relación de causalidad. Muy bien, y terminarían dando sus justificaciones. Ahora, ¿con qué otras competencias estaría relacionado esto? Pues se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos, escribe diversos tipos de texto del área de comunicación y también se relaciona con la competencia indaga conocimientos haciendo uso del método científico del área de ciencia y tecnología. Ahora, ¿cómo se denominaría mi actividad? Pues si acá en el desempeño me dice que estos temas debo abordarlo, entonces ¿cómo lo abordo de tal manera que en el transcurso de 5 semanas yo tenga mi proyecto de indagación, que sea trabajado por equipos de estudiantes donde ellos eligen la temática a abordar y a partir de ahí determinan el problema en función a su contexto local? Entonces, para ello, ¿qué es lo que se sugiere? Como el área de ciencias sociales tiene 4 horas semanales, en las 2 primeras horas socializarías los diferentes temas que tú quieres plantear en función a lo que te dice tu programa secundaria o en función a los temas que tú también quieres abordar. Ahora, en esos 60 minutos abordarías como 4 a 5 temas. ¿Se puede hacer? ¿Se puede lograr? Claro que sí, pero desde un panorama general. ¿Para qué? Para que a partir de ahí le entregues a cada equipo de trabajo fichas de información. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que formar equipos de trabajo. Ahora, estos equipos de trabajo, recuerda, no los formes con donde todos los mejores chicos o los chicos que dominan más la información son los que van a formar un equipo. En cada equipo debe haber un estudiante que domine y luego ellos deben elegir otro compañerito y los que están sentaditos deben elegir a qué equipo quieran pertenecer. ¿Para qué? Para que todos tengan esa capacidad de elegir y todos se sientan parte del equipo. Entonces, contando ya con tu equipo, entonces tienen 20 minutos para que ellos elijan qué tema de las temáticas que tú has socializado ellos quieren ir estudiar. Ellos quieren estudiar, qué temática quieren estudiar. Y a partir que identifican el tema, deben identificar una causa importante y un efecto. Recuerda que estamos en la competencia Construye interpretaciones históricas y se maneja desde dimensiones, ¿no? Que en este caso es su multicausalidad. Pero vamos a identificar solamente una causa importante y qué efecto va a tener esa causa o consecuencia, es decir, qué consecuencia, causa, consecuencia, causa, impacto. ¿Estamos? Ahora, entonces en función, ya tienen la temática que han elegido, ya tienen la causa y el efecto o la causa y la consecuencia, entonces ahora sí empiezan a describir el problema desde una dinámica global, es decir, mundial. Cómo este influye a nivel internacional, cómo repercute en nuestro país, hasta que aterriza en las regiones y su contexto local. Aquí empiezan a hacer su primer borrador. ¿Para qué? En las otras 2 horas el estudiante va a ser el elemento activo, muy activo, porque en estas 2 horas es el estudiante que más trabaja. Aquí en las primeras 2 horas el docente, ¿verdad? Y también hay un trabajo compartido con el estudiante. Pero en estas otras 2 o estas 2 últimas horas de la semana, los estudiantes aquí van a describir nuevamente el problema. Aquí tenían un borrador, aquí ya narran el problema desde esa dinámica global y local hasta que formulan su pregunta de indagación. Recuerda que, como anteriormente ya han identificado la causa y el efecto o la variable 1, variable 2 que se correlacionan, entonces solamente agregarían la palabra que genera pregunta, por ejemplo, cómo, la acción, por ejemplo, influye y agregarían un conector que va entre su causa y su efecto o su causa y consecuencia. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo influye este agente causante en esta consecuencia?
¿no? O en este efecto. Entonces, o cómo se relaciona o qué relación existe entre esta causa con este efecto, ¿no? Pero ellos ya van a identificar cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces tienen que terminar formulando su pregunta de indagación. Una vez que terminan de formular su pregunta de indagación, dan las razones de por qué y para qué quieren estudiar dicha problemática y cuál es la principal contribución local, ¿no? En su contexto local. Entonces, miren, ¿lograrías todo ello en 4 horas de primera semana? Yo creo que sí, es cuestión de organizarte y el estudiante es el que más trabaja aquí, ¿no? Entonces, sí serías un ente mediador y realizarías una gran labor de andamiaje. Ahora, ¿qué trabajaríamos en la semana 2? Ya tenemos el planteamiento del problema, tenemos la causa y la consecuencia, tenemos la pregunta de indagación, tenemos esa mirada global del problema y también han descrito el por qué y el para qué y cuál es su principal contribución. Entonces, en la segunda semana, bajo la misma competencia que moviliza dichas capacidades de esa competencia, construye interpretaciones históricas, entonces redactarían los estudiantes sus objetivos generales y específicos y revisarían fuentes pertinentes y confiables. Entonces, ¿cómo se trabajaría esta semana 2? En las 2 primeras horas, es decir, en tu primera clase de 2 horas, los estudiantes redactarían su objetivo general y sus 3 objetivos específicos. Ellos ya tienen base porque en el área de ciencia y tecnología ya les enseñan a armar, o en todo caso, un objetivo siempre empieza con un verbo. Por lo tanto, si empieza con un verbo, ejemplo, analizar. Entonces, si ese es mi verbo general, el que manda, debo tener 3 verbos específicos que se encaminen a lograrlo. Entonces, ¿cuál sería mi primer verbo? Por ejemplo, indagar, identificar información, identificar, para luego comparar, porque estoy usando fuentes diversas, y finalizo con explicar. Y luego lo complementan con sus 2 variables, sea su causa y consecuencia o sea las variables que ellos han elegido. Muy bien. Muy bien. Entonces, un ratito se me acaba la batería. Ajá. Bien. Entonces, ya en las 2 primeras horas, el estudiante redacta su objetivo general y sus 3 objetivos específicos. Recuerda que aquí más o menos el estudiante se demora, si tiene dificultades, media hora. Pero si es un estudiante que ya tiene experiencia en esto, 10 minutos, en 10 minutos lo logra hacer. Ahora, te sobraría tiempo porque son 2 horas pedagógicas, un total de 90 minutos, para que el docente comparta a cada equipo fichas de información, pero en función a la temática a estudiar de su proyecto. El docente en la semana 2 ya sabe qué proyectos van a trabajar sus equipos de estudiantes. Por lo tanto, el estudiante a veces no tiene acceso a fuentes diversas. El docente tiene que proporcionarle a cada equipo dichas fuentes de información, dicha información, para que el estudiante a partir de ahí lo analice, lo lea y lo analice. Y en las otras 2 horas, el estudiante elabora sus fichas. Es decir, como son un equipo de estudiantes, uno de los estudiantes podrían estar armando sus fichas textuales. Primero tendrían 10 minutos para que se organicen como equipo y luego estarían armando sus fichas textuales, otros fichas bibliográficas, otro estudiante de repente una ficha de parafraseo de una información que ya lo tiene, o una ficha de comentarios o una ficha de resumen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el docente tendría que dar a conocer cuáles son los tipos de fichas y cómo se podría emplear con la información que tiene, para que el estudiante elabore sus propias fichas, el equipo elabore sus propias fichas. Entonces, mira, ya estamos en la semana 2. Estamos en la semana 2 y ya hemos terminado hasta aquí la primera competencia. Ahora,
¿Cómo trabajamos la segunda competencia? Para poder así abordar todas las competencias que tiene el área de ciencia y tecnología. La segunda competencia es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y tiene también 3 capacidades. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente y genera acciones para conservar el ambiente local y global. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que trabajaríamos ahí? Pues seguiríamos manejando sus fuentes de información. Pueden ser tablas estadísticas, pueden ser herramientas cartográficas, porque recuerda que estamos trabajando aquí elementos naturales y sociales y deben establecer relaciones entre esos conceptos. Entonces, para ello es importante que el docente diseñe su actividad de aprendizaje de tal manera que en este caso les encamine a los estudiantes cómo centran su indagación, su problemática de estudio, pero también teniendo en cuenta el relieve geográfico, por lo tanto, y el enfoque ambiental, ¿no? Por lo tanto, en su semana 3, en las 2 primeras horas, el docente muestra una ficha con datos estadísticos, este es un ejemplo, ficha con datos estadísticos y de manera interactiva genera su clase. Los estudiantes elaboran un pequeño cuestionario, como el docente ya junto con sus estudiantes analizaron gráficas estadísticas sobre información relacionada a sus campos temáticos. Entonces, ya los estudiantes podrían a partir de ahí elaborar su pequeño cuestionario, sus ítems para su cuestionario y puedan así elaborar sus entrevistas y encuestas, ¿no? Puedan así desarrollar entrevistas y encuestas y traer los resultados para las siguientes clases de 2 horas. En las otras 2 horas, aquí ya elaboran su cuestionario. En las otras 2 horas el docente puede hacer un análisis de esos elementos naturales y sociales, pero con material cartográfico para que el estudiante se pueda ubicar mejor y los estudiantes aquí a partir de ello hacen un análisis de sus fuentes y pueden socializar sus resultados. Muy bien. Entonces, aquí estamos en la tercera semana. En la cuarta semana seguimos con la misma competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, recuerda las capacidades que moviliza, aquí está su estándar, de acuerdo a eso, qué desempeño elegimos del programa secundaria y cómo plantearíamos nuestro criterio de evaluación. Recuerda que debe movilizar tus 3 capacidades y frente a ello, ¿cuál sería la evidencia? Recuerda que esto es la evidencia en función a un proyecto de indagación. Entonces, en esta semana 4 en esta cuarta semana empezaríamos a analizar e interpretar información. Es decir, ¿qué argumentos tenemos en función a las fuentes? ¿Cuál es la postura crítica frente a estos autores o bajo la perspectiva de diferentes autores? ¿Qué citas textuales tenemos? Recuerda que tienes que enseñarle cómo citar al autor y qué parafraseos hemos hecho. Recuerda que esto ya lo hemos venido trabajando en la semana anterior. Por lo tanto, en la semana 4, el docente interviene atendiendo a consultas, monitoreando y evaluando los trabajos. Aquí nuevamente es el estudiante que tiene mayor acción. Los estudiantes aquí procesan sus resultados del producto de las encuestas y entrevistas que han hecho, lo procesan en una tabla estadística, además pueden elaborar una línea de tiempo en función a la información que han obtenido o pueden diseñar su diagrama de Ishikawa para establecer causas y consecuencias o pueden usar cualquier otro organizador o un flujograma o un diagrama de flujo en función a las ideas que tienen, ¿no? Muy bien, y en las otras 2 horas, recuerden que esta competencia moviliza una capacidad muy importante que es generar acciones para conservar el ambiente local y global. ¿Y cómo genero acciones? A través de un plan, de un pequeño plan de acción, una propuesta de acción sostenible. Entonces, ¿cuál sería esa propuesta de acción sostenible? Aquí el docente debe proporcionarle al estudiante la estructura de un plan.
o debe construir junto con sus estudiantes la estructura de un plan de acción. Y a partir de ahí, ¿cómo se va redactando? Y en base a eso se les da minutos a los estudiantes para que ellos puedan proceder a completar el plan de acuerdo a su indagación. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos nuestro plan de acción en borrador, ahora sí nos vamos a la última semana. La última semana podríamos tocar la competencia gestiona responsablemente los recursos económicos. Recuerda que esta competencia moviliza dos capacidades, comprende las relaciones entre los elementos del sistema económico y financiero y toma decisiones económicas y financieras. Entonces, para que maneje estos conceptos sobre el sistema económico y financiero y que al final tome decisiones económicas financieras, también necesita de un plan de acción. Entonces, ¿qué podríamos trabajar en esta semana teniendo en cuenta los elementos de un proyecto de indagación? Pues podríamos armar nuestras conclusiones y recomendaciones y terminar con una propuesta de acción como alternativa de solución, pero también centrada en una posición económica responsable e informada. Entonces, vamos acá. Recuerden que en la semana 1, los estudiantes ya tienen su problema de indagación, su pregunta de indagación. Y en la semana 2 ya tienen los objetivos. Por lo tanto, en la semana 3 ya tienen sus fuentes consultadas, investigadas, han armado con eso sus fichas. Entonces, en función a ello, el estudiante debe tener en cuenta sus objetivos específico número 1 y en función a eso, ¿cuál sería el resultado? ¿A qué resultados llegaron frente a ese objetivo específico número 1? Frente al objetivo específico número 2, ¿a qué resultados llegaron? Y frente al objetivo específico número 3, ¿a qué resultados llegaron? Muy bien, y en cuanto al resultado 1, ¿a qué conclusión llegaron? Frente al resultado 2, ¿cuál sería la conclusión? Y frente al resultado 3, ¿cuál sería su conclusión final? Muy bien. Una vez que tienen eso, entonces el estudiante va a poder ver qué hallazgos, qué principales hallazgos se encontraron. Y al final van a verificar su plan de acción. Todo esto lo tienen que hacer en 2 horas, si logra hacerlo en 2 horas, porque el plan de acción ya lo tenía acá, solamente que aquí le va a dar un enfoque económico. Muy bien. Ahora, y las últimas 2 horas sustentarían sus proyectos. Ahora, ¿qué más puedes agregar para que logres cumplir con esta tercera competencia que es gestiona responsablemente los recursos económicos? Recuerda que tú eres el artista en el diseño de tus actividades de aprendizaje y recuerda que tú tienes el control bajo el contenido disciplinar y bajo ese enfoque por competencias y un enfoque formativo de la evaluación. Entonces, muy bien, este es el aporte que les he podido traer, esperando